Bueno amigos, buenas noches para todos, ¿cómo les va? Llegamos a la última clase del seminario, gracias a todos por participar. Para mí fue muy lindo hacer este seminario porque me llevó a repasar un montón de historias bíblicas que las tenía un poco en el cajón de los recuerdos, y Dios habló muchísimo a mi vida, y entiendo por lo que he recibido de parte de ustedes y con los tutores que también ha sido bendición para ustedes. Así que la verdad que decirles solamente gracias por este tiempo tan lindo que pudimos compartir. Fueron 8 clases muy intensas. Me decía Emma, al final son un montón de cosas, sí, es verdad. Un montón de personajes, tratamos de comprimirlo en 8 clases, pero creo que te podés llevar un panorama de los primeros libros del Antiguo Testamento de una manera bastante sintética, resumida, pero que es de bendición, ¿no? Porque no solo aprendemos de los personajes, estos notables del Antiguo Testamento, sino que podemos aplicarlo a la vida diaria. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Y sí, perdón. Perdón. Bien, un segundo. No, la cámara no me prende, eso no sé qué pasó. Pero bueno, ahí está. Ahora sí, compartimos pantalla. Buenísimo. Bien. ¿Se acuerdan el texto lema, no? Que teníamos. Bueno, la idea era llegar a esta última clase sabiéndolo. y el texto lema es buenísimo porque nos va a definir por qué hacemos este seminario. ¿Para qué estudiamos los personajes del Antiguo Testamento? Y el texto lema decía: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto es Romanos 15:4. Romanos 15:4. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras antiguas? Bueno, primero, que tengamos paciencia, es decir, que desarrollemos esta cualidad espiritual en nuestra vida. Segundo, para que recibamos consolación. ¿Quién de nosotros necesita a veces consolación? ¿Por qué? Porque tuvo un maltrato en su trabajo, un maltrato en su familia, porque sufrió algún tipo de inconveniente en la salud, en la pérdida de un ser querido. Necesitamos permanentemente consolación. Entonces, para aprender consolación, tenemos que recurrir, dice la Escritura, el apóstol Pablo, a los personajes del Antiguo Testamento. Y que más tengamos esperanza. Porque el cristianismo, si hay algo que te da, es esperanza. Ninguna otra religión te va a dar esperanza como el cristianismo, porque ninguno de los otros referentes de las otras religiones murieron y resucitaron. Solamente murieron. Pero en Jesús tenemos esperanza porque Jesús murió y resucitó. Jesús está vivo. Y por eso nuestra fe es viva. Por eso no es una religión como cualquier otra, sino Jesús es el que nos da esperanza. Y aprendemos esperanza también en los personajes del Antiguo Testamento. Muy bien. Vamos a la próxima. No sé, Martín, si se va pasando ahí en internet. De hoy, el rey David. ¿Alguna vez escucharon hablar del rey David? ¿Sí? ¿Quién levante la mano a ver quién escuchó hablar? Muy bien, la mayoría. Es un personaje de los que hemos estudiado, de los más conocidos, ¿no? Estudiamos algunos personajes que estaban ahí en nuestro olvido, como Josué, por ejemplo. Pocos recordamos a Josué. Algunos personajes más famosos, como Noé, como Moisés, pero nos ayudó el seminario a poder aprender un poco más en profundidad de estos personajes. Y en esta noche vamos a hablar de David. David fue uno de los personajes o las figuras más destacadas del Antiguo Testamento. David, como algunos de ustedes ya saben, está en el linaje de Jesús. Es decir, la descendencia que viene de Adán, luego pasa por Abraham, y en descendencia pasamos por José, pasamos por el rey David, y en esa descendencia es el linaje de Jesús. Entonces vamos a aprender en esta clase algunas cosas acerca de David, el rey David. En primer lugar, vamos a repasar la línea del tiempo y lo que fueron los pactos. ¿Se acuerdan que algo importante que aprendimos en este seminario es que los pactos van a dar lugares a épocas en las cuales Dios le habla a la humanidad de una manera diferente, ¿sí? Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Es el mismo, Dios no cambia. Pero sí tiene una forma de tratar con la humanidad en un tiempo. Es decir, no trataba de la misma manera con Adán
no trataba de la misma manera luego después con Noé, con Moisés. Son economías, maneras de administrar digamos, la voluntad de Dios a las personas de las distintas épocas. Bueno, vamos a aprender quién es el rey David y vamos a analizar qué enseñanzas nos deja este personaje. Para eso, como siempre, vamos a nuestro mapa de conceptos y en esta noche vamos a aprender cómo Israel se fue forjando como nación. Acuérdense, ¿no? Vamos a repasar un poquito. Israel estaba en Egipto, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Estaban como bien o mal. Estaban esclavos, ¿sí? José había ido, era el gobernador, pero después se murió José y los egipcios dijeron, listo, ya está, esta gente lo vamos a esclavizar, se hicieron un pueblo muy grande, y Egipto los esclavizó y los llevó a trabajos forzosos, que dice la escritura que clamaba el pueblo de Israel. El pueblo judío clamaba por los trabajos forzosos que tenían que hacer. Pero pasó el tiempo y aparece Moisés y Moisés los liberta. Y van hacia una tierra que se llamó la Tierra Prometida. ¿Y alguien se acuerda cómo se llamaba la Tierra Prometida? Canaán. Muy bien, varios lo dijeron ahí. Canaán. Esa es la Tierra Prometida. Es el territorio actual donde está la nación de Israel. Y tenemos una zona que se llama la Franja de Gaza, en la cual están viviendo ahí palestinos o ismaelitas islámicos que pelean permanentemente por ese territorio. Si ustedes se fijan en las noticias van a encontrar que siempre hay guerras en esa zona, en la Franja de Gaza. Es un pedacito de la tierra prometida que los palestinos la quieren como propia. Pero lo cierto es que es la tierra prometida al pueblo judío. Entonces, cuando Moisés libera al pueblo de Israel, al pueblo judío, van a iniciar una travesía durante 40 años en el desierto. 40 años que el pueblo de Israel tuvo que transitar hasta llegar a la tierra prometida, ¿sí? Y ahí aparece nuestro personaje Josué, ¿sí? Que cuando tocaron los cuernos cayeron los muros y pudieron ellos ingresar a la tierra prometida. Entonces, esta etapa fue de organización. Acuérdense que Israel estaba dividido en tribus, ¿sí? Eran los hijos de Jacob, las distintas tribus, y llegaron desde el desierto, había muerto un montón de gente, era un trayecto que se hacía en 2 años, se hizo en 40 años porque el pueblo se rebeló contra Dios, empezaron a hacer cualquiera, y tardaron un montón de tiempo. Y viene Josué, toma la posta de Moisés y conquistan la tierra prometida. Bien, entonces Israel comienza a forjarse como nación. Estaban un poco, digamos, separados, porque estaban en tribus, se dividieron las tribus según lo que Dios había ordenado, pero sucedió digamos, la necesidad de comenzar a organizarse mejor. El pueblo judío empezó a decir, che, todas las otras naciones tienen un rey y nosotros queremos un rey también. Bien, vamos un poquito a nuestro mapa de concepto. Entonces Israel se quiere empezar a forjar como nación y aparece un personaje muy importante que es Samuel. Ahora vamos a hablar un poquito de Samuel y después otros personajes secundarios a esta historia que son Saúl, ¿sí? Fue el primer rey de Israel, Saúl. Luego vamos a estudiar un poquito de David y vamos a ver la gloria y la caída de este rey David. Muy bien. ¿Qué aprendemos en esta clase? Bueno, David, el rey de Israel, el segundo rey de Israel. ¿Y cómo vamos a hacer el desafío esta semana? Bueno, adivinen qué, van a hacer el desafío acá presencial, ahora, aquí ahora. Así que se los voy a tirar ahora el desafío, porque dentro de 15 minutos, mientras Marian va a repartir algo para comer, el que quiera, en forma voluntaria, sin presión, digamos, es como que ustedes por venir ya tienen aprobado el desafío, ¿no? Pero el que quiera va a mencionar un personaje que le gustó de este seminario, por ejemplo, José, y decir una enseñanza o alguna palabra o algo que te gustó de ese personaje, o algo que aprendiste. Che, me gustó José cómo aún quedando preso, no desobedeció a Dios. Bueno, eso, listo, nada más. Así que anda pensando, mientras estamos en la clase, no te pongas nervioso, alguno, voluntario, que quiera hacer el desafío, vamos a abrir el espacio mientras comemos algo para que puedan compartir este desafío presencial. Bien, vamos rápidamente, porque se nos fue un poco el tiempo, a repasar nuestra línea de tiempo, valga la redundancia. Acuérdense que todo comenzó hace más o menos 6.000 años.
cuando Dios creó el planeta Tierra, creó todas las cosas que tenemos hoy creadas. 4.000 años antes de Cristo. Algunos estudiosos dicen que puede ser 10.000 años que tiene la Tierra, ¿sí? Entonces estamos hablando de una Tierra joven. ¿Por qué? Porque solamente por un concepto podemos definirlo, que si hubiera una Tierra de miles de millones de años, los restos fósiles que habría de los animales y de las propias personas hubieran crecido en forma exponencial y hoy estaríamos tapados por huesos, ¿sí? Si estuviéramos hablando de una Tierra que no es una Tierra joven. Pero como vemos el accionar del hombre y vemos cómo ahora está todo el tema del modo del cambio climático y demás, y en 100, 200 años parece que nos vamos a extinguir por la pandemia, por el cambio climático y por todo esto, podemos deducir que tenemos una Tierra joven, que es una Tierra que recién tiene entre 10.000 y 6.000 años. Bien, en el 4.000 a.C., creación, 3.900 a.C. aproximadamente, esto no son fechas exactas, obviamente, se produce la caída de Adán y Eva, caen en pecado, 1.500 años de una maldad extrema, ¿sí? ¿Cómo se dio esta maldad extrema? Bueno, Caín mató a su hermano Abel, ¿se acuerdan de esta historia? Bueno, ahí se dio el inicio a una época de maldad absoluta, 1.500 años. Viene Noé con el diluvio, ¿se acuerdan, no? Viene Noé, nadie le creía a Noé, dice, che, ojo que Dios va a mandar un castigo, no te creemos, Noé, estás loco, sos un viejo loco. Bueno, lo cierto es que Noé hizo el arca y se salvaron las 8 personas de su familia y se funda un nuevo mundo. Bien, los hijos de Noé, los descendientes de Noé, digamos, quisieron hacer el primer gobierno mundial, que fue la Torre de Babel, ¿sí? Una torre que tenía, no recuerdo bien ahora el dato, pero creo que tenía unos 80 metros de alto, si no me equivoco bien, digo bien. Y bueno, ahí Dios frena ese avance a hacer un único gobierno mundial y divide las lenguas. Es decir, nosotros hablamos en español, los indios hablan en hindú, los chinos hablan en mandarín. Bueno, Dios dividió ahí las lenguas y después todos los dialectos se fueron generando a partir de ese suceso. Es decir, todos esa gente que estaba intentando construir una torre empezaron a hablar lenguas distintas. Y se empezaron a juntar con los que más o menos hablaban parecido, y así fue como se fueron reuniendo las distintas variantes genéticas. Es decir, tenemos algunos que son orientales, occidentales, otros que son, bueno, nosotros somos los latinos, después tenemos los raza negra, africanos. Bueno, todo nace a partir de ese suceso, por eso fíjate qué importante que es. Bueno, aparece después, unos 200 años después, Abraham, ¿sí? Uno de nuestros personajes más importantes, Abraham, que fue el patriarca, el primer patriarca. Abraham tuvo un hijo que fue el hijo de la promesa, que se llamó ¿cómo? ¿Alguien se acuerda cómo se llamó el hijo de la promesa? Isaac, muy bien. Vamos a decirlo. ¿Cómo se llamó el hijo de la promesa? Isaac. Esto es muy importante. Porque si, digamos, si no sabemos quién es Isaac, no sabemos quién es Israel. Bien. Isaac, ¿cuántos hijos tuvo? Vamos a repasar entre todos. ¿Cuántos? 4 hijos, 5, 8, 12, 2. ¿Isaac tuvo 12? No, 2. 2. Ahí está. Bien. Muy bien. Ahí está. Es bueno, el tipo leyó. Isaac tuvo 2 hijos, claro. Tuvo 2 hijos. ¿Cómo se llamaban los hijos? Exactamente, Jacob y Esaú. ¿Quién fue el primer hijo? ¿Jacob o Esaú? Esaú. Pero ¿quién fue el bendecido, el que tuvo la herencia? Jacob. ¿Por qué? Porque la robó o se la vendió Esaú. Claro, Esaú estaba muerto de hambre y dijo, a ver, dame este guiso. Bueno, te la cambio por la primogenitura. Bueno, sí, Jacob era el engañador, el usurpador. ¿Y cómo Dios le cambió el nombre a Jacob, ¿no? ¿Sí? Tuvo un encuentro con él. ¿Y cómo se llamó el nuevo nombre de Jacob? Bien, vamos igualando la historia, ¿no? Lo van diciendo ustedes. El nombre de Jacob fue reemplazado. Así que vos y yo, que éramos usurpadores, que éramos mentirosos, ladrones, adúlteros, Dios nos cambió el nombre. Así como hizo con Jacob, el usurpador. Dios a nosotros también nos cambió el nombre. No sé si conocen la historia de Saulo de Tarso, ¿sí? Del Nuevo Testamento. Se llamaba Saulo y él perseguía a los cristianos, los mataba a filo de espada o apedreado, un montón de cosas. Tiene un encuentro con Jesús y se pasó a llamar como Pablo, ¿sí? Y Pablo, ¿quién fue? El mayor misionero o predicador o escritor cristiano de todos los tiempos, el más grande.
Pero ¿cómo? Si era perseguidor. No, porque tuvo un encuentro con Jesús. Todo cambió. Así mismo pasó con Jacob. Así mismo pasa con vos. Tenés un encuentro con Jesús y todo cambia. Y de Jacob viene esta gran nación que es la nación de Israel. No es grande en territorio, pero es la nación. Si ustedes van a leer algunas noticias, se van a dar cuenta que siempre el epicentro mundial está en esta pequeña nación de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios escogió tu pueblo? Bueno, no sé, eso es la soberanía de Dios, es lo que Dios dispone en su mente infinita. Pero lo cierto es que Israel es la nación de Dios. Por eso tenemos que tener siempre mucho respeto por la nación judía. Por más que ellos no acepten a Jesús como Mesías, son el pueblo de Dios. Ni más ni menos. Bien, Jacob tuvo ¿cuántos hijos? ¿Alguien se acuerda? 12. Muy bien, ahí estamos. Estamos ahí, lo repasamos más fácil. 12 hijos. Bien, ¿y cómo se llamó el hijo, entre comillas, preferido de José? Muy bien, vale, excelente, José. ¿Qué pasó con José? Los hermanos dijeron, así que vos te haces el copado, tenés una túnica, tipo, viste, era el botón o ¿cómo que se llama? El que se la sabe toda, bueno. Dijeron, listo, lo liquidamos, lo vendemos, hizo liquidación por cierre de temporada, lo vendieron a José, se lo llevaron los egipcios y le dijeron al padre, mira, José se lo comieron los leones, un animal feroz lo destruyó, acá está la túnica con sangre, se acabó la historia de José. Lo cierto es que José, ¿qué pasó? Tenía la posibilidad de ver sueños. Entonces llegó a Egipto, llegó preso, pero lo pusieron en eminencia, en la casa de, ¿cómo les digo? El segundo más importante de Egipto, que era Potifar. Muy bien, este nombre no es tan importante, si lo quieren saber, está buenísimo. Bueno, y Josué es vendido y Dios está con él, es acusado falsamente, un montón de cosas. ¿Y qué pasó con José? Es nombrado gobernador. Y sus hermanos, que lo habían vendido, se quedaron sin comida. Así que tuvieron que ir a buscarlo a José. José, ese era el gobernador de Egipto. No sabían que José, ese que habían vendido, había llegado a gobernador. Pero llegó a gobernador del imperio más poderoso de todos los tiempos, que es el imperio egipcio. ¿Sí? Así que imagínate, José, cuando los vio, habrá dicho, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Ah, estos ni locos, los dejo morir de hambre. Pero José, ¿qué dice? Los recibió. No se rebeló a ellos. No chapeó, miren, ahora soy gobernador, ustedes me vendieron, tac, los mando a liquidar a todos, o no les doy de comer, los mando de vuelta, no, sino que tuvo misericordia. Y unas 75 personas se fueron a vivir a Egipto. Bueno, José murió, estas 75 personas se multiplicaron, tuvieron hijos, y los egipcios dijeron, bueno, José, no sé quién era, a esta gente me está ocupando territorio, lo vamos a poner a hacer trabajo de esclavo. Y así fue como por 400 años el pueblo judío estuvo esclavizado en Egipto. ¿Quién fue el libertador? ¿Alguien sabe? Moisés. ¿Qué 10 sucesos pasaron para que los egipcios los dejen libres? ¿Las? No. A ver. Las 10 plagas. Muy bien, muy bien. Estamos cerca, muy bien. Entonces el faraón dijo, a ver, listo. Murió mi hijo. La 10ª plaga era la muerte de los primogénitos. ¿Qué hijos no murieron? Los hijos de los judíos que tenían la puerta pintada con un cordero. ¿Se acuerdan qué evento es ese? La Pascua. Bien, entonces cuando recordamos la Pascua, ¿qué recordamos? ¿El huevito? No, recordamos la liberación del pueblo judío, ¿sí? A través del sacrificio de un cordero, pintaron los dinteles, los postes de la puerta, y el ángel de la muerte no tocó a esos hijos. Esa historia, ¿qué nos hace acordar? A Jesús, ¿no? La sangre aplicada en nuestro corazón es la que nos permite tener vida eterna. El ángel de la muerte no puede pasar. Nos vamos a morir acá físicamente, como todos vamos a pasar por esa experiencia. Pero el que tiene la sangre del cordero aplicada en su corazón no verá la muerte eterna. Tendrá una vida eterna con Dios. Entonces, fíjate qué importante que son estas historias del Antiguo Testamento para entenderlas del Nuevo Testamento. Bien, ¿qué pasó con Moisés? Bueno, emprendió lo que se llamó la campaña para llegar a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Bien, ¿qué pasó ahí? Moisés, bueno, hace un par de milagros, cruzan el Mar Rojo, se escapan, bueno, y comienzan esta travesía, y el pueblo empezó a decir, pero si estaba mejor en Egipto, ahora estoy en el desierto,
¿Viste cuando te convertías a Jesús y parece que te empieza a ir mal? Y decís, no, pero si estaba mejor antes, tenía amigos, fiesta, y bueno, qué sé yo, dejo todo. Lo mismo le pasó al pueblo judío, se empezaron a quejar, primero porque tenían calor, después porque tenían hambre, después porque estaban caminando mucho y se quejaron. Bueno, Dios iba haciendo milagro tras milagro, pero otra vez se quejaban y se quejaban. Así nos pasa a nosotros también. Dios hace milagros en nuestra vida, rescata a nuestra familia, nos permite ir progresando en lo laboral, en lo intelectual, en nuestras relaciones, tener mejores relaciones, pero nosotros permanentemente nos olvidamos y volvemos atrás. Y así le pasó al pueblo judío, estuvieron así 40 años dando vueltas. Y Moisés, bueno, al final de sus días, Dios le había dado una orden, tenés que hacer esto con esta piedra para que brote agua. Él hizo otra cosa y Dios le dijo, bueno, no vas a entrar a la tierra prometida. Y acá viene nuestro personaje, la última clase, que ya sabemos cómo se llama. ¿Cómo se llama? Josué. Josué el conquistador. Josué fue el que dio el pasito final. ¿Viste cuando vas estudiando para una materia y te falta ir a rendir? ¿Viste? Decir, estudié, le puse pila, pero tengo que ir todavía ahí a poner la cara. Bueno, Josué fue ese. Moisés había dejado el camino, pero Josué tenía que ir a conquistar a un pueblo que tenía unas murallas de aquellas, Jericó, gigantes, personas que estaban preparadas, pero Dios estaba con Josué y le dijo, tenés que ser fuerte y valiente, que yo voy a estar contigo. Y así fue, y el pueblo judío volvió a tomar la tierra prometida. Muy bien. Vamos a nuestro personaje de hoy, que es David. ¿Sí? Pasaron más o menos unos 300 años, en el cual el pueblo judío se tuvo que establecer en esa tierra. Tuvieron que ganar otras batallas. Acuérdense que la tierra prometida tenía como provincias, ¿sí? Piensen en provincias. Entonces había que ir conquistando cada provincia para realmente tomar posesión de la tierra. La primera fue Jericó, pero había otras zonas ahí en la tierra prometida que había que ir conquistando. Bueno, pasó el tiempo y Josué tuvo un liderazgo de más o menos 20 o 30 años, hasta que Josué murió y el pueblo quedó sin dirección, sin líder. Entonces viene un periodo, y el que está ahí todavía, que se llamó el periodo de los jueces. ¿Cómo se llamó? El periodo de los jueces. ¿Vieron que está el libro de Josué en la Biblia y después está el de jueces? ¿Vieron que está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, después viene un libro que se llama Jueces? Bueno, jueces. Estos fueron los que gobernaron el pueblo judío durante unos 400 años. ¿Sí? Fueron en total 14 jueces. Y estos jueces trataron de hacer un gobierno un poco militar. Bueno, hicieron lo que pudieron para tratar de hacer cumplir los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés, como decía Damián. Bueno, no lo lograron. Entonces el pueblo empezó a pedir, queremos un rey, porque todos tienen un rey, nosotros también queremos un rey. Bueno, y ahí aparece el último de los jueces, que en realidad fue no solo juez, sino fue juez, profeta, que fue Samuel. Bien, vamos a ver entonces. Acá se me... Este mouse anda medio para atrás. Vamos a hablar de Samuel. Acuérdense, ¿no? Línea de concepto. Samuel, Saúl, David, caída y gloria de David. Bien. Samuel, vamos un poquito más rápido. Son muchos temas. Bien, Samuel. Los jueces se podrían traducir un poquito mejor como libertadores o salvadores. Fueron 14. Y bueno, el último juez o sacerdote y profeta fue Samuel. ¿Contra qué lucharon los jueces? Bueno, cuando los judíos conquistaron la tierra prometida, ¿qué es lo que hicieron? En vez de decir, bueno, vamos a sacar al pueblo de los cananeos, los de la tierra de Canaán, los sacamos, como Dios había mandado, no los echaron, se quedaron algunos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A adorar a los dioses de los cananeos. ¿Qué empezaron a hacer? Adorar a los dioses de los cananeos. ¿Qué más hicieron? Se casaron con las mujeres de los cananeos. ¿Sí? Entonces comenzó toda una debacle y por eso Dios instauró estos jueces para que trataran de organizar al pueblo que no estaba obedeciendo la palabra de Moisés, que era a través de los 10 mandamientos y todo lo que después fue la ley hebrea, ¿no? Bien, entonces llegó este personaje Samuel, que fue hijo de Ana,
y Ana era una mujer estéril. Y Ana le pidió a Dios, Dios, te pido por favor que me des un hijo. Y Dios hizo el milagro y le dio un hijo. Es una historia muy linda la de Ana, está en 1 Samuel, y dice el versículo 27, 1 Samuel 27, dice Ana, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¿Quiénes de nosotros le han pedido algo a Dios alguna vez? Pero algo grande. ¿Alguien le pidió algo grande a Dios? Dios te pido, ¿sí? Yo le he pedido. Dios te pido que, mira, me des una familia. Dios te pido que me des un estudio. Dios te pido que cures a tal familiar. Dios, algo grande, ¿sí? Fíjate lo que dijo Ana acá. Le pidió un milagro y Dios hizo el milagro. ¿Pero qué hizo Ana? Este milagro te lo dedico. Muchos de nosotros queremos el milagro de Dios, pero después, cuando llegue el momento de decir, bueno, a ver, Dios, yo te doy mi vida, te doy mi tiempo, nos hacemos los sotas, los tontos. Dios nos da el milagro y después nos hacemos los tontos. Bueno, a Ana no le pasó esto. A su hijo se lo dedicó a Dios. ¿Cómo se llamó el hijo? Samuel. Bien. Samuel fue llamado por Dios y tuvo un par de sueños y Dios le habló. Y Samuel decía, heme aquí. Y fue un fiel profeta de Dios. Samuel tuvo la tarea de elegir al rey, primer rey de Israel. Así que fíjate, ¿no? Ese niño que Ana lo dedicó al templo fue el encargado de elegir al primer rey de Israel. Muy bien. Vamos a hablar de nuestro próximo personaje, que es Saúl. Es el primer rey de Israel. Así que cuando ustedes les pregunten, ¿quién fue el primer rey de Israel? Tenemos que saber todo que fue el rey Saúl. El pueblo había abandonado a Dios, querían un rey que los guiase, querían ser como los otros pueblos, y las 12 tribus que estaban un poco dispersas las querían unificar en un solo gobierno, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Las 12 tribus, son los 12 hijos de Jacob, ¿sí? La casa de José, Efraín, Manasés, Dan, Isaacar, bueno, los 12 hijos de Jacob. Estas tribus estaban desorganizadas, entonces querían un gobierno que los haga parecerse a las otras naciones. Y Saúl fue ungido por Samuel. Dice 1 Samuel 9:2. Primero vamos a leer el 9:1. 1 Samuel 9:1 dice, Saúl provenía de la tribu de Benjamín, ¿sí? Estaba José, el hijo más chiquito era Benjamín. Bien, Saúl provenía de una familia acomodada, venía de Benjamín, era alto, moreno, hermoso en apariencia, y la escritura dice que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, así que era un tipo alto, fachero, moreno, etcétera, etcétera. Él fue el elegido por Dios para dirigir a la nación de Israel, que eran un conjunto de tribus hasta ese momento que no tenían un líder central y no tenían un gobierno formal. Entonces, Dios les había dado los 10 mandamientos, nadie le daba bolilla, entonces la gente empezó a pedir un rey. Muy bien, muy bien. Era una época muy difícil porque el pueblo de Israel estaba permanentemente con amenaza de guerra. ¿Por qué? Porque estaba con esos pueblos conquistándolos y estaba permanentemente en guerra. Entonces, Saúl fue un líder militar muy competente y, bueno, tuvo muchas victorias, muy buenas victorias, ¿sí? A nivel militar. Pero, llegado Samuel capítulo 15, hay una batalla con los amalecitas. Son descendientes de Esaú, si no me equivoco. Así que era un pueblo enemigo del pueblo judío. Eran los amalecitas, el pueblo de Amalek. Y Dios le había dado una orden muy clara. Tenés que terminar con toda esa población. Los amalecitas habían impedido que el pueblo de Israel continúe la travesía hasta la tierra prometida. Entonces Dios le dijo, a estos amalecitas los tenés que matar a todos, le dijo al rey Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció. Mató a algunas personas, pero ¿qué hizo? Se quedó con el ganado y dejó con vida al rey. Entonces Dios le dijo, hasta acá llegó tu reino, y ahí comenzó una etapa de decadencia. Dice la Biblia que lo visitó a Saúl un espíritu malo, y estaba él permanentemente atormentado. Entonces Samuel dice que está una noche Samuel orando a Dios, pidiéndole por favor a Dios que le revele quién tenía que ser el próximo rey. Y bueno,
ahí aparece nuestro personaje de esta noche, que es el rey David. David tenía entre 12 y 16 años cuando fue ungido como rey de Israel. Era el hijo de Isaí, y el profeta Samuel había ido a buscar a los hijos de Isaí, que eran 8 hijos, 8 hermanos, y era uno mejor que el otro. Y el más que estaba al costadito era David, estaba pastoreando las ovejas. Entonces ahí le empieza a mostrar a sus hijos: mirá, profeta Samuel, mirá, este hijo tiene esta cualidad, este otro es alto, este otro es vigoroso en batalla, y Samuel, no, pero te falta un hijo. Sí, ese era David, estaba cuidando las ovejas. Y ese fue la persona que Dios eligió para ser rey, David. Dice 1 Samuel 16:7, y lo vamos a buscar todos ahí en la Biblia. Dice así: sin embargo, Dios le dijo a Samuel, Samuel buscaba una persona de cierta calidad o cualidad, ¿no? 1 Samuel 16:7, dice Dios, le dijo a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Dice Dios de David que era un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, que alguna característica del corazón de Dios estaba en David. Era un hombre similar o conforme al corazón de Dios. Y ese fue el elegido de Dios para ser el segundo rey de Israel. Así que yo te quiero hablar de este David, primero para que sepas que él fue el escritor de la mayoría de los salmos. ¿Alguno conoce el libro de los salmos? Bueno, ¿vieron las canciones que cantamos? La mayoría está basada en los libros de los salmos. David fue el escritor de la mayoría de los salmos, ¿sí? Así que David, uno de los reyes más importantes de la historia judía, ¿sí? David, el rey David. Ahora vamos a pasar a nuestra próxima filmina y mientras Marian reparte algo para tomar, vamos a pasar a alguien que quiera pasar acá al frente o desde su lugar a decir un personaje que le gustó y alguna enseñanza, algo que quieran decir acerca de algún personaje. Ahí Damián, tac, lo marcaron. No importa si no te acordás mucho, algo que a vos te haya servido, ¿sí? Capaz no algo que sea histórico, me decís, me gustó Moisés porque fue un personaje que estuvo en el año 1500 a.C. Bueno, nadie se lo va a acordar a eso, ¿no? Lo tenés que revisar, releer. Pero algo que haya tocado tu vida. Me gustó Moisés, cómo liberó, me gustó. ¿Sí? Así que, ¿quién se anima? Bien, Adrián. Noé, bien. La fe que tuvo. Muy bien, me encanta. Te llegó a vos. Bien, a mí coincido totalmente con vos. Sí. Ajá. A mí mucho porque él, a pesar de haber pasado todo lo que pasó, no perdió la fe. No perdió la fe, nunca. Y nosotros como seres humanos, cualquier cosa nos hace perder. Totalmente. Y el pecado eso cada día. Entonces, cuando yo empecé a leer Génesis, yo soy muy nueva leyendo la Biblia, sí. y escuchándolo y conociendo, que digo, pensar que Adán tampoco se reconoció como pecador, porque hecho era culpa Eva. Exactamente. La mujer que me diste como exacto, sí. Nosotros también muchas veces hacemos lo mismo. Culpamos al de al lado. Bien. Y la fe de José y la perseverancia en la compañía de Dios nos acuerda Me encanta, muchas gracias. La verdad que hasta ahora me siento identificado con las dos cosas. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún varón? Vamos que estamos en el poder femenino. Jacob, a ver. Como el engañador después el Señor le transforma su vida y lo cambia su nombre Israel, ¿no? Israel, sí. Y después como el Antiguo Testamento nos da un entendimiento del Nuevo Testamento, ¿no? Como si perseveramos en su palabra, si permanecemos, el Señor nos va haciendo entender que nos introduce en el pueblo de Jesucristo, ¿no? Exacto. Y de ahí somos familia del pueblo de Dios y somos luz. Así es. Así es. Muchas gracias, Emma. Sí, tenés mucha razón.
Ahora cuando veamos la gloria y la caída de David, vamos a entender que no es, como les digo, no es chiste pertenecer a la familia de Dios, ¿no? Ahora vamos a ver cómo David tuvo su gloria y cómo David tuvo su caída, ¿sí? Por más que fue uno de los reyes más importantes del pueblo judío, cuando le dejó lugar al pecado, cayó en forma estrepitosa. Y nosotros nos pasa lo mismo porque con Dios, si bien estamos en el periodo de la gracia, y Dios no nos juzga de esa manera como juzgaba en el Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos que tener sí la responsabilidad de saber que pertenecemos a la familia de Dios, ¿sí? Y eso es algo muy importante, muy importante. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? ¿Algún personaje más que se acuerden? ¿Que les gustó? Sí, además lo de Noé, la paciencia, la responsabilidad, la obediencia. Bien. No sé, puedo obedecer tanto tiempo, o sea, ser un arca del que iba yo ahí, que nunca hacer. Un loco. Claro, es como el nivel de fe, de confianza que puedo cambiar y la obediencia. Tremendo. Sí, gracias Silvio, coincido también. Porque imagínense, ¿no? Nunca había llovido en la tierra. Imagínense a un loco preparando un arca para que llueva, caiga agua del cielo. Pónganse en el lugar, ¿no? Es como si hoy alguien dijera, no sé, bueno, vámonos a una montaña porque también se va a llenar la tierra de agua. Te van a decir, no, pero no puede ser, no va a pasar. Bueno, pasó. Y Noé tuvo la perseverancia de en una época de tanta violencia, él permaneció fiel al llamado de Dios. Dice, Noé caminó con Dios, era un varón que caminó con Dios. Qué bueno que nosotros podamos desarrollar también esa fe en Dios ahora, ¿no? ¿Alguien más? Si no, pasamos al cierre. Dami, Abraham, dale. Bueno, su hijo, a pesar de haberlo esperado por tanto tiempo, él le demostró su fe al Señor. En lo peor que te puede pasar. Él lo hizo, el único hijo, al Señor, matarlo. Tremendo. Ahí se demostró la fe que tenía. Gracias, Dami. Sí, me encanta esa historia porque uno se pone en el tratar de imaginarse lo que fue eso, ¿no? Porque ni siquiera fue algo tan rápido, sino que fue un camino, una angustia terrible, pero él dijo, vamos a ir y vamos a adorar y dice, volveremos todos. Entonces él tenía una fe que no nos entra en la cabeza, ¿no? Porque aún Dios le había pedido al hijo, pero dice, volveremos. No sabemos de dónde salió esa fe. Bueno, justamente por eso es el padre de la fe. Y nosotros tenemos que aplicar esa fe, ¿no? Aún cuando estamos en el extremo y es fácil negar a Dios, decir, no, ya está. Ahí acordarnos de estos hombres de fe, que después quedaron registrados en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, donde están los héroes de la fe, ¿sí? Y ¿sabes qué? En el libro de Hebreos es un libro que está abierto. Nosotros estamos también para ser escritos en esos héroes de la fe. Porque te digo que no es fácil ser cristiano hoy, ¿eh? Acá en Argentina todavía, y no sé hasta cuándo, es fácil hacer esto, juntarnos. En el mundo ya no es tan fácil ser cristiano. No es tan fácil. Entonces, cuidado, pueden venir tiempos también difíciles para nosotros. Y aún cuando estemos ahí al filo de la espada, tenemos que recordar la fe de Abraham, la fe de Noé, la fe que tuvo Moisés para enfrentarse a Faraón y todos estos personajes que... Bien, ¿alguien más? Bien, me encantó. Gracias, chicos. Fuerte el aplauso para todos. Gracias por la participación. Bien. Nos quedan 10 minutitos más. No quiero postergar que se vayan tarde a su casa. Y te quiero hablar de David. Acuérdense que llegamos a David ungido como rey. Y vamos a hablar un poquito en la previa y después de que David fue rey, para que nos vayamos con un desafío para que sepamos lo grande que Dios puede hacer en nosotros, pero también para que sepamos lo alerta que tenemos que estar siempre como hijos de Dios. Muy bien. Como les decía, David era de muy buen parecer, cuidaba ovejas, pero tenía un cierto, sería vigor físico, porque dice la Biblia que él peleaba con leones, con animales y los vencía. Bueno, hay un pueblo que es un pueblo enemigo de Dios que se llamaron los filisteos, y hubo
una batalla que se llamó la batalla de David contra Goliat. ¿Alguna vez lo escucharon? David y Goliat. Bueno, Goliat era un gigante, si no me equivoco, alrededor de 3,5 metros. Se encontraron huesos hace poco en Ecuador de gigantes de más de 8 metros de altura. Así que era fácil pensar de que Goliat podía tener unos 3,2 metros de alto, más o menos a la altura del techo. Así que imagínate, se le para a alguien como el Maxi o como yo, que medimos 1,5 metros con suerte, un tipo de 3,20 metros, ¿viste? Que era el guerrero valiente encima del pueblo filisteo, y durante, si no me equivoco, 40 días los estuvo acechando Goliat, diciendo a ver quién se me viene, y nadie se le animaba, pero hubo alguien que se animó. ¿Y quién fue? David, ese muchachito pequeño. Y cuando lo vio Goliat dijo, este pibe lo liquido le tiro un soplidito y lo vuelo. Bueno, dice 1 Samuel 17:45, si lo buscas. Dijo David al filisteo, a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Así que cuando enfrentás una situación, un gigante, este es el texto que tenés que repetirte, ¿no? Vos venís a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que David, que era pequeño y tenía tan solo una bolsita con piedras, gracias, tiró con una ondita una piedra que se le incrustó en la frente de Goliat y cayó muerto. Después lo terminó de matar con una espada. Y ese David, que era un pequeñito, que su papá ni siquiera lo había mostrado al profeta Samuel como posible rey, fue el que se convirtió en el influencer, el más famoso de la época. A tal punto que vinieron después de esta batalla, imagínate, ¿no? Mataron a Goliat con nada, increíble, solamente con el poder de Dios, wow. Llegaron y les hicieron todo un ingreso triunfal a la tierra, a tal punto que el rey Saúl, que era el rey en ese momento, se puso celoso y dijo, ¿cómo lo quieren más a David que a mí? Así que se enfureció Saúl y lo quiso matar, así es fácil, estaba loco, se puso loco, sí. Encima David estaba ya en la casa de Saúl porque era el artista, tocaba el arpa, ¿sí? Saúl estaba, ya les dije, ¿no? Que desobedeció a Dios, Dios le había dicho, tenés que hacer esto, y Saúl no lo hizo, y David tocaba el arpa y Saúl se calmaba, pero ya la decadencia de Saúl ya había venido de una manera muy tremenda, ¿no? Se manifestó que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, Saúl muere. Él cuando ve que están en una guerra y ve que se le vienen a matarlo, él se quita la vida y también mueren en esa batalla varios de sus hijos. Y es una historia muy difícil, muy tremenda de la Biblia. Está en el último capítulo de 1 Samuel. Entonces, bueno, viene el comienzo del reinado de David, ¿sí? David, que fue un gran rey, ¿por qué? Porque recuperó algo que hasta hoy está perdido, que nadie sabe dónde está. El día que se encuentre dónde está, esto que les voy a decir, estaremos en otro mundo. Es el arca del pacto, el arca de la alianza, donde están los 10 mandamientos, ¿sí? Esa arca está perdida, nadie sabe dónde está. Viene para los tiempos futuros, el Apocalipsis, cuando estudiamos, cuando el pueblo de Israel recupere esa arca del pacto, se va a instaurar el nuevo templo en Jerusalén. Bueno, es todo un tema, ¿no? Pero lo cierto es que David recuperó esa arca del pacto y así que fue un rey increíble en ese sentido, ¿no? Y Dios le dice a David que en su descendencia van a construir el templo, que es el templo donde hoy está la mezquita de Omam, en Jerusalén, ¿sí? Ahí estaba el templo que David proyectó y que su hijo Salomón construyó, ¿sí? Ahora hay un templo islámico en esa zona, ¿sí? Así que imagínense lo que es esa zona, ¿no? Una zona muy caliente, porque ahí donde tiene que estar el templo de Dios está
el templo islámico, a Mahoma. Imagínate. Así que, bueno, David fue un rey muy prolífico, recuperó el Arca de la Alianza, pero esa gloria que él tenía era un varón conforme al corazón de Dios. Había una época en la cual los reyes tenían que ir al campo de batalla. ¿Viste? Porque a mí me pasa en el trabajo, ¿no? Hoy estaba en el trabajo y teníamos que terminar una obra en una empresa muy importante, y yo estaba en mi casa, ¿viste? Y a la una lo llamo al responsable técnico, le digo, che, ¿cómo va la obra? Y me dice, bueno, acá estamos luchándola, había una falla, entonces le digo, haz esto, esto, lo otro. Y yo le dije a mi esposa, me tengo que ir a Rosario, porque los chicos no lo están pudiendo resolver, tengo que yo resolver. Después me llamaron y me dijeron, no, ya lo resolvimos, con lo que nos dijiste, listo, perfecto. Pero, viste, era el momento que yo no podía estar en mi casa tranquilo así, mientras estaban los chicos ahí en el frente de batalla, enchufando las cosas y viendo que las cosas funcionan. No, tenía que estar allá. Bueno, se resolvió, entonces no tuve que ir, pero si las cosas no andaban, me tenía que ir a presenciar. Ahí, agarrar el auto y viajar y hacerlo andar. Bueno, había una época en los cuales los reyes tenían que ir a estar en el frente de batalla, ¿sí? Estar ahí poniendo la cara y haciendo el liderazgo en las guerras. ¿Y qué hizo David? Se quedó en su palacio y no hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasó? Una señorita la vio enfrente allá de lejos, bañándose, muy hermosa, que dijo David, quiero esta mujer para mí. Resulta, el pequeño problema que había es que era la esposa de un muchacho que se llamó Urías Eteo, y Urías era un valiente de David, quiere decir un guerrero, o sea, alguien de su confianza. Y David codició a esta mujer que no le correspondía, y hizo toda una tramoya muy, muy terrible para mandarlo a Urías al frente de batalla y que lo liquiden, ¿sí? ¿Y qué pasó? Bueno, él tomó como mujer a Betsabé, esta mujer. Él tenía que estar en la guerra, y que en vez de estar en la guerra, ¿qué estaba haciendo? Pispeando, mirando. ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? Tal vez no con mujeres, o sí, pero pispeando. Hay que hacer el grupo pequeño, hay que salir a evangelizar, hay que hacer la olla solidaria, tantas cosas, ¿no?, que tenemos para hacer para Dios. ¿Y qué hacemos? Mirando el pecado, mirando lo que no debemos. ¿Qué pasa? ¿Hay consecuencias o no? Sí, hay consecuencias. Betsabé quedó embarazada y Dios hirió de muerte al hijo de David. Cuando tenés una gran responsabilidad, hay un gran poder, tenés una gran responsabilidad. Y así nos pasa a los hijos de Dios. No podemos tomar a la ligera el ser hijo de Dios. Ninguna iglesia te va a pedir cuentas, pero Dios te va a pedir cuentas. Dios te pide cuentas. David tuvo que pasar por esta calamidad, ¿no? Y uno dice, ay, ¿cómo le pasó esto? Bueno, él tenía un rol muy importante, tenía que liderar a su pueblo en la batalla, pero se quedó mirando para otro costado. Y así nos pasa a nosotros, ¿no? Miramos las ganas de tener más plata, decimos, oh, mira, mis amigos tienen mujeres, tienen libertad, y nosotros acá estamos encerrados. No, somos hijos de Dios, fuimos comprados por alto precio, la sangre de Jesús, y no podemos estar haciendo la mirada desde nuestro palacio de cristianos, ¿sí? Miramos a ver qué tengo que hacer. Cuando pecamos, comienza la debacle. Y dice Dios que nunca se apartará la espada de la casa de David. Y así fue. Los hijos de David se rebelaron contra él. Su hijo, este hijo bebé, murió a los 7 días después de una enfermedad repentina que tuvo. ¿Y qué pasó? El pecado tiene su consecuencia. Tiene su consecuencia. ¿Dios hace nueva todas las cosas? Sí. Sí, siempre Dios da una nueva oportunidad, otra oportunidad y otra oportunidad, pero las consecuencias de nuestros pecados van quedando y van dañando no solo a nosotros, sino a los que tenemos a nuestro alrededor. No solo a nuestros hermanos en la iglesia, sino a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros padres. El pecado lo va pudriendo todo, como pasó desde Adán y Eva, ¿no? Y empieza a haber una debacle que es muy importante. Por eso tenemos que tomar este ejemplo de David, que así como tuvo su gloria, caminó con Dios y venció a este gigante, así también vos tenés batallas que vencés y decís, no, ¿cómo lo hice? Bueno, fue la ayuda de Dios. Tenemos que estar permanentemente alertas a que no nos pase que nos relajemos y que miremos lo que no tenemos que mirar, vayamos a donde no tenemos que ir. Lamentablemente de esta relación que Dios no aprobó,
aparece esta frase, ¿no? En 2 Samuel capítulo 12. Dice David al profeta Natán, que le había dicho, ¿qué hiciste? David le dice, pequé contra Jehová. ¿Sí? Así que vos no pensés que cuando haces un pecado, pecás contra el de tu grupo pequeño. No. Contra Dios. Por eso José decía, ¿no? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? No importaba quién lo miraba, quién no miraba. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Y eso me lo repito yo todos los días. Porque todos tenemos tentaciones, ¿no? Y Guillermo nos había explicado los pasos de la tentación. Bueno, David, evidentemente, no le importó nada. Y le dio lugar, le dio rienda suelta a su tentación. Y terminó muy mal. Pero bueno, después Dios restauró las cosas y David tuvo otro hijo más con Betsabé, con esta mujer. Dios restauró la situación y tuvo un hijo, Salomón. Salomón, lo veremos en otro seminario, que fue el que construyó el templo judío, el majestuoso templo de Salomón, y fue la persona que escribió los proverbios y fue la persona más sabia de todos los tiempos en la historia de la tierra. Así que bueno, cerramos este seminario, señoras y señores. Ahí tenemos los pactos, después los voy a pasar para que los repasemos, el pacto Edén, pacto adámico, pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Moisés, que fue la ley, y ese tiempo de la ley terminó ¿con quién? Con Jesús, que cumplió toda la ley. Y ahora estamos ¿en qué época? En la época de la gracia, donde vos y yo somos parte activa y tenemos que predicar el evangelio de la gracia. El reino de Dios se ha acercado, se acerca a través tuyo, se acerca a través mío, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, el reino de Dios se ha acercado. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios cierre el arca. Cierre el arca. No sabemos cuándo, solo Dios lo sabe, ni Jesús lo sabe, dice el Padre lo sabe. Entonces nosotros tenemos que ser como Noé. Por eso todos estos personajes nos ayudan y nos motivan a vivir así como vivían en ese tiempo de extrema maldad nosotros, poder ser discípulos que hacemos discípulos para que hagan discípulos. Eso es lo que nos tiene que quedar de todo este seminario, ¿no? Soy discípulo, ¿para qué? Para cumplir un rol. Hacer discípulo para que ese otro haga también discípulo. ¿Hay alguna pregunta esta noche? Perdón que me pasé 10 minutos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó alguna pregunta? Fue muy rápida la historia, pero bueno. Si hay alguna pregunta, bienvenida sea. Bueno, si no hay preguntas, comemos lo último que queda. Y les quiero dar un fuerte aplauso a ustedes y fuerte aplauso para todos. Bien.